Por supuesto que agradezco la presencia en este estudio del maestro Roberto Ramírez de la Parra, el director general de la Comisión Nacional del Agua, para platicar de esta cuestión que había generado mucha polémica de la privatización del agua en alguna zona del país. Se decía que se iba a privatizar esta agua para uso industrial, sobre todo de fracking, eso era una de las cosas que se decía, y que además se iban a otorgar concesiones a particulares, lo cual, pues bueno, principalmente para la industria minera, entre otras cosas. Yo sí quiero hacer una recomendación a todas las personas que a veces opinan o que pueden estar en una campaña, que lean las cosas. Yo me eché este decreto, y yo creo que por supuesto Roberto lo debe conocer mucho mejor, es el decreto del 6 del 2018, y pues lo único que veo es reiteradamente la palabra veda y la palabra conservación. O sea, eso es lo que veo. Yo nunca veo concesión absolutamente a nadie. Roberto, bienvenido. Gracias, Paco, por la oportunidad de platicar contigo, con todos tus televidentes. Mira, sí, me parece que se generó una polémica innecesaria. Yo nunca pensé que iba a tener que venir aquí a tu estudio, por ejemplo, para poder platicar de un tema que es exactamente lo contrario a lo que está diciendo precisamente en cuanto a la privatización del agua. Normalmente nosotros cada 2 años hacemos estudios para poder determinar cuál es la disponibilidad del agua que hay en todo nuestro país, en lo que nosotros le llamamos las cuencas. Entendiendo por las cuencas están nuestros ríos, donde nace un río, donde termina se le llama una cuenca. Y entonces hacemos toda la parte de la disponibilidad correspondiente en base a estudios. La publicamos en 2016. En julio de 2016, y resultó que en algunas cuencas que tenían muchos años vedadas hay disponibilidad del agua, y entonces lo que tiene que hacer la autoridad es precisamente quitar esa veda y otorgar concesiones. Eso es lo que siempre ha sucedido en toda la historia de nuestro país, en el manejo que se le ha dado al agua, y nosotros hicimos exactamente lo contrario. Decidimos que ahorita que teníamos esa disponibilidad del agua, lo que teníamos que optar era por reservarla. ¿Para qué? Para garantizar precisamente el agua del futuro, para poder de alguna manera reservar esa agua para las siguientes generaciones. Lo que buscamos fue exactamente al revés de lo que se está diciendo precisamente afuera. ¿Qué hicimos? Cuando uno tiene una reserva de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, lo que establece es que tienes 3 posibilidades en las reservas. O reservarla para la parte medioambiental, o reservarla para el uso diario de la población, lo que nosotros le llamamos el uso público urbano, el uso doméstico, o reservarla para poder generar energía en la parte del servicio público. Las 3 cosas, áreas de seguridad nacional. Sin duda, y hay que entender que el tema de energía tiene un componente diferente. Digamos que en el área de energía el agua no se consume. Claro. Entonces, al final del camino esa reserva sirve para poder generar energía, pero al final el agua no se consume, que es una cuestión un poco diferente, y por eso la ley prevé el tema de la reserva, en este caso en particular de la energía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar las 2 primeras, reservar el agua para la parte medioambiental y para el consumo de la población. ¿Por qué decidimos reservar la parte medioambiental? Porque pues el medio ambiente es el que nos genera la propia agua. Nuestros bosques son nuestra principal fábrica de agua, y lo que buscamos precisamente en reservar el agua en la parte medioambiental es buscar generar una mayor cantidad de agua para que las siguientes generaciones en otros usos la puedan tener. O sea, no obstante que regularmente lo que se hacía era cuando había ya una disponibilidad de agua, se daban estas concesiones, no se dieron, había disponibilidad, pero ustedes lo que decidieron fue reservar, vedar las concesiones de esas cuencas para que hubiera una reserva para dentro de 50 años. Correcto, no tanto vedar, sino reservar. Es decir, lo que buscamos de alguna manera fue un tema de conservación, una conservación de los ecosistemas a partir de la reserva en lo que corresponde a la parte medioambiental, y una reserva en lo que corresponde a lo que es el consumo de la población para los siguientes 50 años. Roberto, yo leí el decreto y en ningún momento veo fracking, veo industria petrolera, veo industria minera. ¿De dónde sale todo este asunto? Mira, yo creo que estamos en una época difícil, en una época política complicada, y que evidentemente a veces se toman banderas para atacar a los adversarios, y me parece que este tema se tomó de esa forma. Se pensó más bien en un tema de ataque, más que en una cuestión de leer el decreto, porque no hay que más que leer el propio decreto de reserva, en donde claramente se establece lo que estamos comentando en este momento. Y sí, evidentemente no tiene nada que ver ni con un uso industrial, ni con el fracking, ni con la parte de la minería. Realmente me parece que el tema surgió por el momento que estamos viviendo en nuestro país. Además de todo, es una zona hídrica particular, ¿no? Es la zona de Veracruz. Son varias zonas, son varias cuencas. Yo te voy a decir, en total lo que estamos haciendo es reservando el agua de 285 cuencas.
11 que ya habíamos hecho hace un año y otras 274 que estamos haciendo precisamente a partir de este mes de junio. ¿De un total de cuántas? De 729. Es decir, 729. estamos reservando prácticamente una tercera parte pero hay que decirlo, del agua disponible que hay en nuestro país, estamos reservando más del 40%, 42%, cuando los estándares internacionales establecen que lo que se tiene que buscar en los países es reservar el 12% o menos, es decir, 30%. Nosotros estamos por arriba del estándar internacional de lo que corresponde a la parte de la reserva, precisamente para poder cuidar el agua del futuro. Esa es la intención de este tipo de reservas, que además te voy a decir una cosa, es una cuestión que se ha estudiado internacionalmente, que normalmente la hacen los países del primer mundo. No creo que haya ningún país en desarrollo como que haya hecho lo que hemos hecho nosotros ahorita en el tema del manejo del agua. Hemos dado un paso trascendental en la administración del agua en nuestro país, que se está entendiendo o que se está tomando de una manera errónea lo que realmente es. Para que quede claro y para finalizar, no hay ningún contrato, no ha habido ninguna compra, ninguna concesión, nada de dinero, no ha pasado absolutamente nada con eso. Absolutamente, y también hay que decirlo, porque también se dijo que lo habíamos hecho derivado del Mundial y de que México había ganado el partido con Alemania. Esto lo Como empezamos a hacer. Exacto, esto lo empezamos a hacer hace 6 años. Ni siquiera empezó con esta administración, empezó con la administración pasada, planeando cuáles podían ser las áreas de reserva, y nosotros iniciamos este plan de reserva. Está en nuestro Plan Nacional Hídrico que se publicó a principios de esta administración. Publicamos la disponibilidad en julio de 2016, publicamos los estudios en 2017. O sea, es decir, esta es una historia que tiene mucho tiempo y que no tiene unos cuantos días, y que pues evidentemente nos da gusto que gane la selección mexicana, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, gracias, te lo agradezco mucho. Al revés, Paco, la oportunidad de poder platicar contigo, con tu televidente, es muy importante para mí. Te lo agradezco mucho. Vamos con nuestro opinador. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.